tengo el color de base. Ahora, para el tema de las sombras, dijimos que esta uva pasaba por encima de esta. Aquí le habíamos hecho la sombra. Eso va a significar que aquí no daremos sombra, daremos luz. Aquí la luz y aquí la sombra de la otra uva. Esta zona de aquí sí sale de debajo de esta uva. Entonces aquí sí le pondremos el morado de la sombra. Esta zona de aquí también sale de debajo de esta uva. Entonces aquí también daremos sombra. Mira que las doy primero así un poco de cualquier forma, marcando, y ahora sí hago el trabajo de difuminar. Daré también unos toques de rojo, en este caso pues los puedo dar de este lado así. Dejo espacio en Borgoña, que se note bien aquí el morado, para que así nuevamente tener mis combinaciones de colores, que ya te digo se van a formar solas en cuanto empiece a añadir el blanco. Me voy hasta arriba, hasta la uva que supuestamente me va a tapar. Logro el efecto de que aquí haya luz y aquí sombra, que es lo que después me va a dar los volúmenes. Y llego hasta aquí, o sea, hasta la uva que también me va a tapar. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo, digamos, este reborde, pues lo difumino un poquito hacia el centro. Puedo añadir más luz si me hace falta, sobre todo en la zona de la uva pues que más se ve, a la que más le pega la luz. Limpio el pincel, difumino, ¿sí? Y pues también le voy a dar unos toques de luz, una manchita de luz. Limpio el pincel, difumino y si es necesario añado un pelín más de luz. Esta, vamos a hacerle una sombra un poquito más extendida para que haya pues más contrastes de luces, de colores. Piensa que cuando tú compras un racimo de uvas no se ven todas iguales, perfectamente iguales. Generalmente ya tienen zonas con colores más marcados y colores más claros en lo que es el ollejo, ¿no? Entonces de esta forma pues también logramos este efecto más natural. Entonces le hemos dado el color de base, la sombra saliendo de debajo de esta uva y hemos puesto pues un poco de color rojo para lograr estas tonalidades. Volvemos al blanco y entonces realizamos el borde, pasamos por encima de esta, ¿sí? Porque es esta la que está debajo y esta por encima. Entonces lo marcamos con blanco. En una primera instancia no se ve muy bien, ¿no? Pero la verdad es que el efecto es muy bueno. Y aquí dijimos que también íbamos a estar por encima de esta. ¿Sí? Entonces llegamos más o menos hasta ahí. Limpiamos el pincel de la pintura blanca y empezamos a difuminar nuestra pintura y así hacer que se combinen muy bien los colores. Si ves, esta primera mancha se pierde un poco y luego ya le haremos, como en este caso, ¿no? Una mancha más viva con blanco. Pero sí es importante hacer la primera mancha donde luego se pierde un poco el color. Para esta uva que está separada del racimo,
Le he dado una capa de la pintura base, de este rojo borgoña, y voy a hacerle una sombra, ¿sí? Así un poco como si fuese una coma invertida. ¿Sí? La acentúo ahí un poquito para que la veas. Ahora la voy a difuminar. Voy a ponerle, digamos, un poco en el otro sentido, como si fuese una coma gordita con rojo. ¿Sí? Simplemente para ir delimitando zonas de mi uva. Ahora las luces las voy a dar a todo el contorno de mi uva. Espero no estarme cruzando. Y me voy hasta el extremo. ¿Sí? Ya yo puedo hacer una punta más redondeada, o así como la estoy haciendo ahora, que está, ¿no?, terminada así en punta. Pues mira, hasta aquí ya tengo mi racimo pintado. Ahora lo único que nos falta es dar unos pequeños toques con blanco, son unos detalles finales, pero hasta aquí te das cuenta que realmente cogiéndole el truco lo puedes hacer muy bien. Realmente no presenta mayores dificultades cuando practicas un par de veces, y ya para cuando te pintas toda esta camiseta de uvas eres una genia de las uvas. Entonces, mira, el delineo es muy sencillo. Donde hemos aclarado con blanco es ahí donde vamos a hacer este detalle de las uvas. Tanto la uva que está encima del racimo como la que está abajo, separada, esta más o menos hay que darle pues todo el contorno, ¿no? Me puedo dejar, por ejemplo, como aquí un pedacito, pero en general la idea es que esté bastante contorneada para que se vea muy iluminada. Y como último detalle, ya simplemente pues hacer unas manchitas para hacer que la luz rebote mejor e ilumine la fruta. Como ves, el secreto para pintar estas uvas está en saber colocar las luces, las sombras, y en hacer más que nada el contorno del principio en blanco, difuminando hacia el centro, y luego un retoque final con el liner y pintura blanca. En otro vídeo pues ya haremos las hojas y el rabito de aquí. Pues si quieres ver el resto del trabajo, ya sabes que en Pintura Fácil para ti tenemos siempre el paso a paso con todas las fotos para que no te pierdas ni un detalle. Pues nada, hasta aquí quedó este vídeo y nos vemos muy pronto.